Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora María del Pilar y hoy vamos a trabajar el sonido de la letra M. Y lo vamos a hacer con los animales. Acá tenemos M mayúscula y M minúscula. Son letras script, la encontramos en los periódicos, revistas, también en cuentos, libros, etc. Esta es la M mayúscula y M minúscula con letra corrida o letra ligada, también se conoce así. Veamos, M mayúscula y M minúscula, muy bien. ¿Y cuál será el sonido de la letra M? Que nos lo diga nuestra amiga la vaquita. ¿Cómo suena la M? Muy bien, la letra M suena Ahora, después de haber conocido el sonido, vamos a ver cómo se hace el trazo. Empezamos desde acá arribita. Subes, bajas, vuelves a subir, das la vuelta y bajas. Vuelves a subir el cerrito, das la vuelta, bajas y jalas su rabito. Muy bien, así es el trazo de la letra M. Vamos a hacerlo otra vez. Sube, baja, subes y bajas. Vuelves a subir por ahí mismo, das la vuelta y jalas su rabito. Así es, volvemos a hacerlo. Sube, baja, sube y baja. Subes otra vez, das la vuelta y jalas su rabito. Así es, esa es la correcta escritura de la letra M. En casita vas a practicar los trazos, ¿verdad? Ahora vamos a unir el sonido de con las vocales. Más A suena ma. Ma como el sonido de mariposa. Más E suena me de medusa. Más I suena mi como mirlo, que es un ave. Más O suena mo, mo como mono. Más U suena mu, mu, así como empieza mula. Repasamos. El sonido de la M más la vocal A suena ma. Ma de mariposa. Me de medusa. Mi de mirlo. Mo de mono. Y mu de mula. Ahora vamos a ver lo que tenemos aquí. Vamos a ver cómo se escribe. Ma, ri, po, sa. ¿Qué dice? Ma, ri, po, sa. Ahora vamos a contar las sílabas. Ma, ri, po, sa. Tiene 1, 2, 3, 4 sílabas la palabra mariposa. Muy bien, y ahí la vemos con la letra corrida. Ahora vamos a hacer el trazo. Mira bien cómo se traza. Empezamos. A dice ma. La R es suave. Ri. Le colocamos un puntito a la I. Dice mari. Mira, la letra P. Subo, doy la vuelta, jalo su rabito. Mariposa. Así es. Ahí dice mariposa. Tú lo vas a hacer también en tu casita con tu cuaderno. Ahora pasamos a leer nuevamente. Decía mariposa.
Muy bien. Empieza con ma. Mariposa empieza con ma. Acá tenemos más animalitos. ¿Qué animalito será? Leemos. Ma. Mapache. Mariquita. Muy bien. Nuevamente. Mariposa, mapache, mariquita. Seguimos. Vamos a descubrir qué tenemos aquí. Medusa. ¿Qué dice? Medusa. Ahora contamos las sílabas. Medusa. Dice medusa. Muy bien. Y se escribe de esta manera. Medusa. Ahora vamos a escribirle en nuestro cuaderno. Empezamos. Miramos el trazo. Sube, baja. Vuelve a subir, da la vuelta y baja. Vuelve a subir, da la vuelta y jala su rabito. Este es el sonido subimos hacia arriba, bajamos por ahí mismo. Mira, ¿qué dice? Medusa. Muy bien, dice medusa. ¿Ya le escribiste? ¿Sí? Ahora vamos a pasar a leer nuevamente. Medusa. Medusa empieza con el sonido me. Medusa. Acá también tenemos mejillón. Mero. Así es. Dice medusa, mejillón, mero. ¿Y lo conoces? Vamos a ver de quién se trata. Dice mirlo. ¿Qué dice? Mirlo. Mirlo. Contamos las sílabas. Mirlo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se escribe. Con letra corrida dice mirlo. Ahora lo escribimos en nuestro cuaderno. Mi. Ahí dice mi. El sonido L va hacia arriba, mira, hasta la línea de arriba. Mirlo. Así es. Acá dice mirlo. Mira bien el trazo. Escríbelo igual en tu cuaderno, no te olvides. Ahí decía mirlo. Mirlo es un ave. Empieza con el sonido mirlo. ¿Y este animalito lo habrás visto alguna vez? ¿Sabes cómo se llama? Te lo voy a presentar. Dice mil pies. Entonces tenemos mirlo, mil pies. Mirlo, mil pies. Seguimos. Acá tenemos a otro amiguito. No. Dice mono. Mono. Dice mono. Tiene dos sílabas. Y se escribe así, con letra ligada. Mono. Ahora en tu cuaderno. Vamos a escribirlo. A ver. No. Mono. Dice mono. ¿Ya viste el trazo? ¿Sí? Tú también hazlo, no te olvides. Ahora pasamos a leer nuevamente la palabra
mono. Empieza con mo, mono. ¿Conoces ese animalito? Vamos a ver cómo se llama. Mofeta. Mofeta. Empieza con el sonido mo. Es un zorrillo, ¿sí? Ahora seguimos. Aquí vemos una mosca. Mosca. Empieza con mos. Mo, ¿verdad? Mosca. Bien, repasamos. Mono, mofeta, mosca. Aquí tenemos una mula. ¿Qué dice? Mula. 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 Tiene 2 sílabas. Mula. Y esa es la forma correcta de escribirla con la letra ligada o corrida. Vamos a ver en nuestro cuaderno. No te olvides, coge tu lápiz y hazlo conmigo. Hacemos el sonido mu. Y dice mu. Ahora vamos a hacer mira, llega hasta arriba. La. Así es. Dice mula. Lee conmigo. Mula. Muy bien. Dice mula. Ahora repasamos otra vez. Mula. Mula. Y aquí nuestro amiguito es murciélago. Empieza con murciélago. ¿Conoces este animalito que está aquí? Vamos a ver de quién se trata. Es una musaraña. Musaraña. Otra vez, ¿qué dice acá? Mula. Murciélago. Musaraña. Lo estás haciendo genial. ¿Qué es lo que dice en esas palabras? ¿Sí? Empezamos. Mami. ¿Qué dice? Mami. Y acá abajo. Amo. 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 Seguimos. A ver qué dice acá. Mía. Aquí, dime tú, ¿qué dice? Mima. Mío. Mío. Y esta palabra parece que ya la conocemos. Leemos. Ma. Dice mamá. Y acá tenemos ama. ¿Qué dice? Ama. Vamos a ver aquí. M. Dice M. Vamos con la última palabra. Mimo. Sí, así se lee. Estás haciéndolo muy bien. Recuerda practicar con tus letras móviles. Vas a practicar los nombres de los animales que hemos conocido. Mariposa, medusa, mirlo, mono y mula. También practica con las letras móviles las palabras de los carteles. ¿Cuál es el sonido de la letra M? La letra M suena como la vaquita. Hoy lo hiciste maravilloso. Recuerda que siempre tienes que practicar para que sigamos avanzando en nuestro aprendizaje. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.